Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos al final del capítulo 6. En esta ocasión vamos a intentar tratar desde el versículo 60 hasta el 71, hasta acabar el capítulo. Y recordarán que en este largo capítulo pues hemos visto al Señor Jesucristo contestando dos preguntas muy importantes. La primera cuestión tenía que ver con quién es Él, quién es Jesús. Y allí se nos presentó como el pan de vida que ha descendido del cielo, enviado por el Padre. La segunda pregunta, no menos importante, tenía que ver con la cuestión de ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la obra que Él iba a realizar? Y esto nos llevó a pensar en la cruz. El Señor utilizó un lenguaje que claramente ponía en evidencia la necesidad de morir y también la necesidad de que el hombre se identificara con su muerte, con la cruz, al punto de que llegara, como dice el texto, a comer y beber su cuerpo y su sangre. Ya vimos que no se trataba de una cuestión literal, sino que era una forma de expresar ese concepto vital, que es la fe, que llega por medio del cual llegamos a apropiarnos de esa obra que Dios hace. Nosotros somos inválidos en ese sentido, no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero sí que podemos clamar pidiendo el socorro, la ayuda de Dios, y Dios nos lo concede. Pero la base de esa gracia, de ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros, tiene que estar sustentado en algún hecho histórico, y ese es la cruz. Ahora, después de haber considerado esas dos preguntas tan importantes, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha venido a hacer? Pues tenemos por delante un pasaje que viene a modo de conclusión y en el que vamos a encontrarnos respuestas contrapuestas a las palabras del Señor Jesucristo. Pero antes de que entremos en la exposición de este pasaje, me gustaría que lo leyéramos juntos, como hacemos habitualmente, para estar familiarizados con el texto. Por lo tanto, Juan capítulo 6, versículo 60, que dice de esta manera: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bueno, como ven, pues encontramos aquí diferentes reacciones, muy diferentes también, muy contrapuestas, acerca de las que son la respuesta a las palabras que el Señor Jesucristo había enseñado antes. Y vamos a ver que, bueno, por un lado, muchos de ellos lo interpretaron de forma literal, todo lo que él estaba hablando de comer mi cuerpo, beber mi sangre. Les remito a nuestro estudio anterior, donde tuvimos ocasión de analizar esas cuestiones con cierta profundidad. A ellos, al interpretarlas literalmente, pues dejaban de entenderlas plenamente. Esto no quiere decir que en alguna medida sí que comprendieron que el Señor les estaba llamando a un mayor grado de compromiso con Él. Y esto pues es lo que finalmente origina estas reacciones que encontramos aquí. Por un lado, podemos ver a los judíos y sus líderes en general
Estos, bueno, ya aquí, pero en todo el Evangelio, pues ellos se muestran hostiles, ellos murmuran contra el Señor y le desprecian. Esto lo podríamos ver especialmente en el pasaje anterior, en los versículos 41-42. Esos son los primeros en tomar una reacción frente al Señor. Desprecio y hostilidad. Sus discípulos, que debemos entender como un grupo de seguidores más o menos estable o regulares que le acompañaban pues allí donde él iba y escuchaban sus enseñanzas, personas que se sentían tal vez atraídos por sus milagros, por las obras que él hacía, por la enseñanza maravillosa que él daba, pues cuando escucharon estas verdades, hablando de su origen divino, quién era Jesús y de la obra que él había venido a realizar, la cruz, se escandalizaron y dice que ya no andaban más con él. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los apóstoles, en cambio, pues vieron en estas palabras del Señor palabras de vida eterna y ellos pues permanecieron con él. Hicieron una declaración extraordinaria que encontramos aquí. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que no quiere decir que entendieran la segunda parte de lo que él había explicado. Esto se correspondería con la primera cuestión, ¿quién es Jesús? Y aquí ellos responden, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que el Señor había venido explicando. Otra cuestión diferente es si habían entendido la obra de la cruz de la que el Señor ya había comenzado a hablar. Pero por el momento ellos se quedaron y hicieron esta confesión grande, inequívoca, en fin, sustanciosa desde luego que sí. Y en cuarto lugar aún tenemos una reacción más, y es la de Judas. La de Judas que formaba parte del grupo apostólico pero era un traidor. Aún así todavía permaneció en el grupo y estuvo con el Señor, aunque su fe era falsa, y esto el Señor lo sabía bien. Con el tiempo llegaría a convertirse en un traidor. Vemos entonces reacciones a la enseñanza del Señor Jesucristo. Y esto es siempre así, es el formato bíblico. La palabra de Dios nos presenta unos hechos y espera inmediatamente de nosotros que tomemos una decisión. Ocurre a lo largo de todo el Evangelio. Enseñanza del Señor, reacción de los demás. Claro, nosotros nos podemos colocar en el asiento de meros espectadores y valorar lo que hicieron unos, lo que hicieron los otros, sin darnos cuenta de que nosotros también somos llamados a tomar una decisión acerca de quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha venido a hacer. Tenemos que tomar una decisión. Se nos han presentado varias opciones. ¿Con cuál de ellas nos identificamos nosotros? Pues creo que todas ellas cubren en realidad prácticamente todas las posibilidades que podríamos encontrarnos. Ahora, lo triste es que, en definitiva, la inmensa mayoría de las personas que hasta ahora habían acompañado al Señor, pues se van, abandonan al Señor Jesucristo. Y esto, sin lugar a dudas, será porque se habían forjado una idea equivocada acerca del Señor Jesucristo. Porque ellos querían, porque el Señor Jesucristo siempre lo había explicado con claridad. Él no hablaba un lenguaje confuso que podría parecer bien a los unos y a los otros con tal de ganar a más. No, el Señor dejaba muy claras las cosas. Desde el primer momento estuvo hablando con claridad. ¿Qué era entonces lo que les disgustó a ellos? Pues les disgustó lo mismo que ha disgustado a los hombres de todos los tiempos. Estas dos cuestiones. La divinidad del Señor Jesucristo, quién es Jesús, el Hijo de Dios venido desde el cielo, y la cruz, la necesidad de que Dios se tenga que hacer hombre para morir por nuestros pecados y que sea ese el único medio de salvación. La divinidad del Señor Jesucristo y la cruz siguen siendo las dos grandes piedras de tropiezo para el hombre de hoy día para creer en Cristo. El hombre de hoy día y el hombre del pasado, porque aunque nos creemos tan diferentes de las personas que nos han precedido en el pasado y los vemos, en fin, con esa altivez pensando que eran pobrecitos, que no entendían nada, el ser humano en lo moral, en lo espiritual, no ha cambiado absolutamente nada y sigue enfrentándose con Dios de la misma manera de siempre.
El apóstol Pablo, en sus giras evangelísticas, predicando el evangelio por aquí y por allá, en sus viajes misioneros, pues encontró una y otra vez la misma respuesta de los hombres. Dice en 1 Corintios, que resume bien pues lo que él llevaba tiempo encontrándose, 1 Corintios 1, versículos 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que los dos grandes grupos a los que Dios se dirigía siempre, judíos y gentiles, ambos encontraban el mismo tropiezo en un Cristo crucificado. Y esta fue la experiencia de Pablo a lo largo de todos sus viajes, lo es también la nuestra cuando compartimos el Evangelio con las personas. La deidad de Cristo, que Cristo es Dios, y la obra de la cruz sigue escandalizando a los hombres. De tal manera que encontramos aquí esta expresión de las personas, ese grupo numeroso de discípulos que dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dicen que era dura, difícil de escuchar. Esto no quiere decir que les pareció difícil de entender, sino que era difícil de aceptar, que son dos cosas diferentes. Digo que el problema no era tanto entenderla, porque si hubiera sido ese el caso, lo que habrían pedido es ayuda al Señor. Señor, no entendemos lo que nos estás diciendo. Habla más claro, porque no entendemos. No piden ayuda. Directamente han entendido quizás no todo, pero sí lo suficiente para darse cuenta de lo que Dios les está reclamando. Y dicen: no. Este es el caso en infinidad de veces. No queremos. Lo que les molestaba realmente no era que las palabras fueran oscuras, que no las entendieran, sino precisamente que habían comprendido algo de la necesidad de la muerte del Señor como el único medio para traer bendición a los hombres. Eso junto al hecho de que el Señor les estaba llamando a que creyeran en Él. Y Él se colocaba en esa posición del Dios todopoderoso y supremo, soberano, invitando a las personas a venir a creer en Él. Todo esto les molestaba, así que se escandalizaron y ya no andaban con Él. Bueno, al punto de que incluso parecían disgustados, defraudados, hasta ofendidos. Pero ¿cuál era el verdadero problema? ¿Lo que el Señor había dicho o la actitud de ellos frente a lo que el Señor decía? Es asombroso que la cruz de Cristo o la encarnación del Hijo de Dios pueda resultar ofensivo a las personas. Que Dios haya estado dispuesto a hacerse hombre como una de sus criaturas para venir a salvar a los hombres es un acto de generosidad supremo, es la expresión máxima de la gracia de Dios. ¿Cómo puede eso ofender a los hombres? ¿Cómo pueden los hombres despreciar un hecho tan maravilloso, tan grande? Pues solamente hay una razón. Y la culpabilidad no está del lado de Dios. Todo lo contrario, Dios se ha mostrado con una dignidad, con una grandeza, con una generosidad asombrosas. El problema está en el lado del hombre. La dureza, la rebeldía de sus corazones, enemigos de Dios, sin querer dar su brazo a torcer, sin rendir sus rodillas delante de Dios. No y mil veces no. No quieren a Dios. Así que esta resistencia constante al lenguaje del Señor Jesucristo, sobre todo cuando empezaba a hablar de la cruz. Y no solamente eran estos discípulos que encontramos en este pasaje los que ofrecían esta resistencia al mensaje de la cruz. ¿Recuerdan ustedes? Hay un punto que marca, es un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo, como en los otros evangelios, que volvemos al mismo tema. Se responden dos preguntas en dos partes. ¿Quién es Jesús? Que suele ser la parte que se trata al principio de los evangelios, explicando quién era Él realmente. Y la segunda parte, ¿qué había venido Él a hacer? Bueno, en el Evangelio de Mateo está muy claro. Lo pueden ver en el capítulo 16. El Señor les hace una pregunta que corresponde con esa cuestión inicial. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y finalmente llegan a concluir:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 21, desde entonces, es decir, una vez que ellos habían entendido quién era Jesús, y lo habían entendido bien, correctamente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. ¿Se dan cuenta? Desde entonces Jesús comenzó a enseñarles estas otras cosas. Es decir, primero tenían que entender quién era el Señor, porque si no entendían quién era Él, tampoco tendría sentido, no entenderían, sería una locura lo que Él venía a hacer. Pero cuando las dos cosas se entienden, una con la otra se equilibran, de tal manera que nos dan una visión perfecta y completa de la obra de Cristo en la cruz. Capaz, útil, suficiente totalmente para salvar a todos los hombres. Pero digo que el hombre resiste el mensaje de la cruz, lo resiste mucho. Los propios apóstoles, a continuación, en ese pasaje que estaba leyendo hace un momento, pues el Señor, Pedro, una vez más, siempre, Pedro está perfectamente caracterizado en todos los evangelios, en todas las epístolas, en los hechos de los apóstoles, siempre es el mismo de una sola pieza. Y Pedro, que había tomado la delantera para declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, otra vez vuelve a la carga, pero esta vez muy equivocadamente. Dice, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Ir a la cruz, qué locura, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué era lo que estaba expresando allí Pedro? Bueno, estaba expresando esta resistencia a aceptar el hecho de un Mesías crucificado. Todos ellos querían un Mesías reinante y triunfante, pero no un Mesías crucificado. De tal manera que lo rechazaron. Ahora, en este pasaje donde estamos aquí en Juan, pues vemos que los discípulos, los apóstoles, en este caso llegaron a una conclusión adecuada en cuanto a quién era el Señor Jesucristo y no cuestionaron lo que el Señor Jesucristo dijo, pudo hablar acerca de su muerte. Ahora el Señor continúa su exposición y dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si les escandalizaba la muerte, aún les escandalizaría seguramente más su ascensión, porque de lo que está hablando ahora es de eso. Si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, es decir, regresar para sentarse en el trono de gloria donde había estado durante toda la eternidad. Ese era el siguiente paso que el Señor iba a dar después de su muerte, lo que implicaba, como en otros anuncios, el que acabamos de leer, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, implicaba su resurrección y su regreso al cielo para ser glorificado a la diestra de la majestad en las alturas, donde está en este mismo instante. Pues esto también les escandalizaría. ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre volver a donde estaba primero? ¿Y por qué les desagradaría? Bueno, porque tampoco esto coincidiría con sus expectativas. La muerte en la cruz no coincidía con sus expectativas de un rey vencedor contra los romanos, conquistador, y la ascensión al cielo pues estaba en la misma línea. Es decir, Él nos iba a prestar a establecer en este momento un reino en esta tierra. De esa manera que ellos anhelaban y estaban esperando. Así que la ascensión tampoco encajaría con sus planes y con sus ideas. Claro, eso junto con el hecho que esto implicaba que ascender al cielo para sentarse al lado del Padre en el trono, pues era otra vez más una declaración inequívoca de su deidad. Él les estaba hablando de la gloria eterna, donde antes había estado, es decir, está implícita su preexistencia y está implícita su gloria eterna y su deidad. Claro, esto ya era rematar la faena, o sea, los judíos enemigos del Señor, cuando volvió a hacer esta afirmación, pues aún se levantaron más en armas, no podían aceptar esa cosa.
Como digo, la cruz, la deidad de Cristo, la glorificación de Cristo, pues son cosas que no les gusta a la gente, ni entonces ni tampoco ahora. Y el Señor añade, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto es muy importante también porque ayuda a esclarecer todo el lenguaje anterior del Señor que tanto les había molestado. Ellos interpretaban literalmente la cuestión de comer y de beber el cuerpo y la sangre del Señor, pero ya se dan cuenta que eso iba a ser imposible, porque el Señor iba a ascender inmediatamente después de morir al cielo. Por lo tanto, su cuerpo y su sangre ya no estarían allí disponibles para que ellos pudieran comer y beber literalmente de ellos. Así que tendría que estar necesariamente hablando de otra cosa. Y eso es lo que ahora va a aclarar el Señor. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, comer literalmente el cuerpo de Cristo no podía beneficiarles en nada. Lo que en cambio sí que les beneficiaría y les impartiría esa vida que tanto necesitaban ellos y nosotros era el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo que nos transfiere, nos transmite todos los beneficios obtenidos por Cristo con su muerte y su glorificación. Todo eso viene a traerlos a nosotros el Espíritu Santo que ahora mora permanentemente en los corazones, en las vidas de las personas. La obra del Espíritu Santo, una obra espiritual, eso sí que cambia, eso sí que transforma. Eso es lo que necesitamos. No comer literalmente algo, sino el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ya había enseñado a Nicodemo. Si recuerdan nuestro estudio en el capítulo 3, cuando el Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Él no entendía bien en qué consistía esto y el Señor le aclaró, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, esa obra espiritual que iba a realizar el Espíritu Santo sería lo que transformaría a las personas. Como más adelante él dijo, el mismo Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y por favor noten bien el final de este versículo. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y lo que está hablando, lo que estábamos viendo hace un momento, era precisamente esto, que el Señor iba a ascender al cielo. Y es que ambos hechos estaban ligados el uno con el otro. El Espíritu Santo no vendría, dice Juan 7:39, hasta que el Señor Jesucristo hubiera sido glorificado en el cielo. Es decir, una vez que el Señor hubiera terminado plenamente su obra aquí en la tierra, lo que implicaba entregar su vida en la cruz, morir allí, resucitar al tercer día y ascender. Si su obra estaba completa, plenamente realizada, entonces, y solamente entonces, Él, como evidencia de ese éxito, de ese triunfo absoluto sobre el imperio de la muerte, pues Él enviaría su Espíritu Santo que transmite la vida conseguida por Él a los hombres. Por lo tanto, el Espíritu Santo vendría como consecuencia del éxito de la obra de la cruz. Y es el Espíritu Santo el que nos transmite la vida, no el comer literalmente una cosa, sino el tener una relación personal con Él, que era lo que, como decíamos, el Señor estaba buscando. Cuando entramos en esa relación con el Señor por medio de la fe, del arrepentimiento, Él nos da su Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, con todo el poder regenerador del Espíritu Santo, que es quizás la tarea más importante que el Espíritu Santo hace, regenerar, cambiar nuestra vieja vida, dándonos una nueva naturaleza a la imagen del Señor Jesucristo. Eso por un lado, el Espíritu Santo, pero por otro lado, el Señor Jesucristo enfatiza también otra cosa, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Qué interesante ver aquí unidas estas dos cuestiones, la obra del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios. Porque en realidad, pues como bien explicaba Pedro, relacionando ambos conceptos, el Espíritu y la palabra, pues es por estos dos medios que Dios opera en nuestras vidas. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad que en este caso es un sinónimo de la palabra, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. De esta forma dice que ha purificado vuestras almas, nos ha cambiado, nos ha limpiado, nos ha transformado. La palabra de Dios conjuntamente obrando por el Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia. Estos dos recursos, la palabra, el Espíritu Santo. Ahí debe de estar nuestra confianza, no en ninguna habilidad que nosotros tengamos, no en una organización eclesial o del tipo que sea, no. En el poder económico, nuestras estrategias, no. Miren, eso no es lo que necesita la Iglesia del Señor. Y el Señor Jesucristo lo deja aquí bien claro. Lo que necesitamos es la palabra y el poder del Espíritu Santo, ambos unidos y trabajando conjuntamente. Y es que esto es así, las palabras del Señor Jesucristo eran palabras divinas que transmitían vida. No eran promesas huecas, promesas vacías como muchas veces hacemos nosotros. Eran palabras que tenían que ver con hechos históricos que fundamentaban esas promesas. Y esos hechos se corresponden, evidentemente, como estamos viendo, con la cruz, con la resurrección, con la ascensión. Y eran palabras que tenían el soplo divino, eran palabras inspiradas por Dios, eran palabra de Dios, todo lo que el Señor Jesucristo hablaba. Y esto era un hecho que los discípulos, como hemos visto ya, pues reconocieron. Pero no solamente los discípulos lo reconocieron, ya llegaremos, si el Señor nos lo permite, al capítulo 7, versículo 46, donde nos encontramos que hasta los propios enemigos de la causa de Cristo, cuando van a prenderle, me refiero ahora a los alguaciles enviados por las autoridades del templo, cuando van a prenderle, fíjense lo que dice, les piden, no se atreven a detener al Señor y tienen que dar luego cuentas de vuelta a los que les habían enviado. ¿Y qué dicen? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Al punto de que no se atrevieron a poner su mano encima de él ni a arrestarle. No, se quedaron atónitos escuchando las palabras del Señor, embobados, porque tenían esa fuerza que solamente la palabra inspirada de Dios tiene. Y ellos lo veían así. Así que lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer es poner nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo ha dicho y aceptarlo, confiar en ello. Es de esta manera en que podemos llegar a tener vida eterna. Y al mismo tiempo dejar a un lado pues todo eso otro que no nos va a solucionar nada, que son los ritos religiosos, las liturgias, en fin, cosas externas no pueden transmitir la vida interna del Espíritu y de la palabra. Lo que necesitamos es una relación personal con Cristo crucificado. Eso es insustituible. No se puede cambiar ni colocar otra cosa en su lugar. Si lo hacemos, el fracaso está asegurado. No tendremos la vida de Dios. Ahora, continuamos y dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y aquí vemos que las palabras pues eran duras de escuchar, pero la dureza mayor venía no porque el Señor estuviera diciendo cosas que exigieran de ellos algo extraordinario, si Él lo iba a hacer todo, ellos tenían que recibirle a Él. No era una cuestión de, en fin, de dureza por lo difícil que era cumplir algo que Él estaba mandando, no. El problema, la razón, todo radicaba en su incredulidad. Hay algunos de vosotros que no creen. Y a partir de ahí se produjo ese abandono masivo. Y este abandono masivo nos imaginamos que tuvo que hacer, en fin, una onda expansiva enorme en los ánimos
de las personas que estaban allí. Habría algunos que estaban escuchando todo aquello, indecisos qué hacer, y cuando empezaron a ver a unos y a otros que abandonaban, pues ellos mismos, influidos por contagiados por ese espíritu que los llevaba a desertar, a irse, pues ellos también, uno detrás de otros, se iban yendo. Y era duro, era duro. Y seguro que muchos discípulos, los apóstoles, quedaron sorprendidos de los momentos previos al terminar el milagro de la multiplicación de panes y peces, cuando todo el pueblo enfervorizado quería hacerle rey, y ahora de repente todos en bloque se van. Les tomaría pues seguramente desprevenidos, no se imaginaban que tal cosa pudiera ocurrir. Pero esto no le ocurrió al Señor, por supuesto que no. Recuerden que ya en el capítulo 2, versículo 24 del Evangelio nos dijo que pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y él lo sabía desde el principio. Sabía hasta quién le iba a entregar, nos dice aquí el texto. Y luego hace una afirmación nuevamente que ya ha aparecido otras 2 veces más a lo largo de este capítulo, y ahora solamente vamos a ir un poco por encima, pero les remito a estudios anteriores, hace 2 estudios atrás, donde tratamos esta expresión, y es bueno que vuelvan allí porque ahora no nos podemos detener mucho tiempo en ello. Dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y por supuesto, pues ya expliqué que en este contexto no hay nada, absolutamente nada, que nos haga pensar que ellos no podían creer en el Señor y por eso se fueron, porque no formaban parte de un grupo selecto, escogidos de antemano en un decreto eterno antes de que este mundo existiera incluso. En el contexto no hay nada de todo esto, evidentemente. No es que ellos no podían estar con el Señor y por eso se tuvieron que ir, nada parecido a todo esto. Lo que viene a manifestar aquí el Señor es que la razón por la que se estaban yendo es porque no creían en el Padre, no creían en Dios. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, como no creían en el Padre, tampoco creían en Él. Si hubieran creído en el Padre, como ya vimos, el Padre los atraería al Hijo, venciendo todos los obstáculos, por muy difíciles que fueran, que lo eran. Pero el Padre los habría llevado al Hijo. Pero el problema, y esto es lo que está resaltando aquí, es que ellos no creían en Él porque tampoco creían en el Padre. Y esta enseñanza que ellos escuchaban de Cristo tendrían que haberla acompañado con la enseñanza que ya el Padre les había dado a lo largo de todas las Escrituras. Pero como tampoco habían escuchado al Padre, pues tampoco le escuchaban a Él. Este era el problema. Pero, por favor, no pensemos que Dios solamente atrae a unos pocos hombres y otros pues quedan excluidos sin posibilidad de acercarse al Señor por un decreto previamente divino. Aquí de lo que estamos viendo en todo el contexto, y eso está fuera de toda duda, es que la razón por la que no estaban con el Señor y se fueron era su incredulidad. No fuerzas divinas que les impedían ir allí. Todo lo contrario, si lo que Dios quiere es que vayan a su Hijo para que se salven. No era esta la cuestión. Pero evidentemente esto pues, nos muestra las dificultades que el hombre caído tiene para creer en Cristo. Ya no hablo de las dificultades que el hombre caído tiene para salvarse, que esas son totales y absolutas. El hombre en su condición pecadora no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Tiene que salvarle Dios enteramente. Pero hablo ahora de las dificultades del hombre para entender y para dar ese paso de fe, de confianza en Dios, para que Dios le pueda salvar. Incluso para entender, la mente del hombre ha quedado realmente dañada por el pecado. Y esto es lo que nos dice la palabra, que nuestra mente, nuestros pensamientos están entenebrecidos. Y el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, pues ha cegado las mentes, ha silenciado, hace todos los esfuerzos por silenciar la voz de Dios en nuestros corazones.
para que la palabra de Dios no se escuche. Hay fuerzas opositoras muy grandes. Por un lado, nuestra propia incredulidad, nuestro alejamiento de Dios, deja a oscuras nuestra mente. Y por otro lado, el diablo está trabajando intensamente para que la palabra de Dios no llegue a los hombres. Hay una resistencia muy fuerte, y eso está también implícito en este pasaje. Nadie puede venir a mí si el Padre si no le fuere dado del Padre. Es el Padre el que, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, está operando constantemente para vencer esa resistencia, para iluminar esas tinieblas. Bueno, el mismo Señor Jesucristo vino al mundo precisamente para hacer resplandecer la luz del conocimiento de Dios en nuestros corazones. Pero hay una resistencia muy fuerte. Finalmente Dios envía a su Espíritu Santo, nos dirá Juan en los capítulos, en el capítulo 16, enviará para llevar a cabo esta labor que de otra manera no se podrá realizar. Dice Juan 16:8, y cuando venga, se refiere al Espíritu Santo, al Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque ni el hombre es capaz de convencerse por sí mismo, ni nosotros podemos convencer a otros hombres. Es el Espíritu Santo que ilumina la mente y convence. A mí me gustaría mucho que notaran bien el lenguaje que utiliza aquí. La teología calvinista dice que viene para regenerar a algunos elegidos para que luego lo puedan creer. Bueno, es que van a creer porque ya la fuerza es irresistible. Pero aquí no hay nada de todo esto. El hombre no es un ser pasivo arrastrado de aquí para allá por un decreto de no se sabe cuándo, sino que el hombre es un ser moralmente responsable, y es verdad que está en tinieblas, pero Dios está iluminando, haciendo esfuerzos increíbles para iluminar la mente del hombre para que pueda finalmente llegar a pedir socorro a Dios, que es ese acto de fe donde ya Dios nos salva. Y la fe, ya me he cansado de repetir que la fe no es una obra meritoria, simplemente es pedir socorro y ayuda para esta salvación. Bueno, no ayuda, sino que Dios nos salve enteramente. Pero ¿qué ocurre? Pues que esta influencia del Espíritu Santo, esta influencia de la palabra, esta influencia del mismo Hijo de Dios entre ellos, pues puede ser resistida y puede ser rechazada. Dicen que se habla en la teología calvinista de la gracia irresistible, pero es falso. El Espíritu Santo viene a los hombres y las personas lo resisten. Fíjense lo que dice Esteban en su discurso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, el Espíritu Santo está obrando en los corazones de los hombres incrédulos, para que conozcan a Cristo. Pero el hombre incrédulo puede resistir a la obra del Espíritu Santo, y es responsable por eso. Es responsable por ser un hombre pecador, y es responsable por negarse a aceptar la única solución que le puede salvar, que es la vida y la obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto es lo grave, la obstinación del hombre en resistir la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, nos ha dicho este Evangelio al comenzar. Y dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Un momento sin duda de crisis en el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a hablar así desde esta perspectiva humana. ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues ya hemos dicho, la incredulidad. ¿Y por qué? La incredulidad, porque porque el Señor Jesucristo no se adaptaba a las expectativas que ellos tenían del Mesías. Querían un Mesías a su gusto y el Señor no se lo iba a dar. Un Mesías que solucionara problemas materiales, de comida, de libertad política, pero un Mesías que anunciaba su muerte y anunciaba su ascensión para irse al cielo no estaba dentro de sus planes. Así que el entusiasmo original del milagro de la multiplicación de panes y peces, pues al final se vuelve en abandono e indiferencia. No les agradó ni las pretensiones que el Señor tenía de sí mismo, ni la relación que el Señor quería tener con ellos. A ellos no les interesaba, esta era la cuestión fundamental, no les interesaba
un Salvador que los liberara de sus pecados y que gobernara sus vidas. Ellos querían ser liberados de los romanos para hacer lo que les diera la gana. Ese es el hombre que no quiere aceptar a Dios. No quieren ser liberados de sus pecados, quieren ser liberados de sus problemas, pero no de sus pecados, porque no consideran el pecado como el mayor, el más grande de todos sus problemas. Y al mismo tiempo quieren ser libres de sus problemas temporales para poder hacer lo que les dé la gana, no para hacer lo que Dios manda. Así que cuando el Señor les está predicando de esta manera, pues ellos dicen, nos vamos. Ahora, la predicación de la palabra, se dan cuenta cómo hace esta separación de manera natural entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Siempre hay dos caminos delante de la predicación de la palabra. Como dice el Señor en Mateo en el capítulo 7, versículo 13 y 14, que recordarán ustedes, dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es la predicación de la palabra la que abre delante de nosotros estos dos caminos, estas dos puertas. Y cada uno decide por dónde quiere entrar. Pero hay una separación efectiva, porque como decía al principio, toda la palabra de Dios nos enfrenta y tenemos que tomar una decisión. Y finalmente, pues cada uno toma la que él cree, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Ver todas esas personas partir en este éxodo masivo, rechazando al Señor Jesucristo después de haber entendido en gran medida lo que Él les estaba diciendo. Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención y que me produce admiración en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y es que, ¿qué habríamos hecho, qué harían hoy en día muchos pastores? Y de esto tenemos que reflexionar desde luego. ¿Qué haríamos si de repente vemos que la mayoría de la iglesia se va? Que lo que nosotros estamos predicando, que sí, que puede ser la palabra de Dios revelada y lo estamos predicando como Dios manda, la divinidad del Señor Jesucristo, la grandeza, su grandeza, la obra de la cruz, unida con su resurrección, su ascensión, su segunda venida, tantas y tantas cosas, y lo estamos predicando fielmente, pero resulta que la gente no quiere escuchar eso y se van en masa. ¿Qué haríamos? Pues hay muchos en muchas iglesias que, como ven que eso no es del agrado de las personas y las iglesias quedan reducidas, pues cambian y se dedican a dar a la gente lo que la gente quiere. De tal manera que de esa manera piensan retener a esas personas. Y quizás hasta muchos pastores se encuentren contentos porque se quedan allí, dan su diezmo, hacen número, la iglesia se ve llena y ya están contentos. Y han cambiado la predicación del evangelio de la cruz por otro evangelio que ofrece otras cosas, pues eso, materiales y prosperidad y otras cosas que al final pues no es el evangelio que salva, pero sí es un evangelio que llena las iglesias y aporta bastantes beneficios a los que se dedican a ese tipo de cosas. Pero el Señor no hizo esto. El Señor no cambió en absoluto su mensaje. Y van a encontrar al Señor predicando una y otra vez la misma cosa, aunque desagradaba hasta a los mismos apóstoles. Porque las 3 veces que aparece en Mateo o en los otros evangelios, en Marcos también, los anuncios reiterados del Señor, me es necesario ir a Jerusalén a la cruz, siempre generaba la misma reacción en los discípulos. No, Señor, esto no. Se callaban, no le decían nada, tenían miedo de preguntarle, no les gustaba la idea, desde luego que no. Pero el Señor no cambió su mensaje. Qué triste que para ser populares muchos predicadores sustituyen la cruz por mensajes pues, de motivación, mensajes motivacionales. Esto está muy de moda ahora, ¿no? Que las personas se sientan bien, que los mensajes sean graciosos y divertidos, que constantemente cada 2 o 3 minutos haya una carcajada porque el predicador ha dicho algo divertido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mensaje de la cruz, ¿dónde queda? Y si no hay cruz, ¿dónde está? ¿Cómo se va a salvar a la persona si no creen en la obra de la cruz? Bueno, pues esto es la cuestión. Y es que finalmente, pues la palabra crea diferencia entre unos y otros. Y el Señor no va a cambiar la palabra. Y esto sirve para identificar a los verdaderos creyentes. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo más adelante, en el capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten bien, si permaneciereis en mis palabras, en mi palabra. Es la permanencia en la palabra de Dios lo que determina finalmente si una persona es creyente o no. Tanto estos aquí en el capítulo 6 como los del capítulo 8 eran personas que por algún tiempo se sintieron muy emocionadas, muy eufóricas con la persona del Señor, pero no permanecieron en la palabra. Nosotros tal vez habríamos dicho que eran creyentes que luego perdieron la salvación, no. Su falta de permanencia en la palabra puso en evidencia que no eran auténticos creyentes, que eran otra cosa distinta. Y qué triste, ¿no?, ver a todas aquellas personas alejarse del Señor porque no les gustó la predicación del Evangelio. Bueno, pues, y esto solamente era el comienzo, porque la persona que habiendo entendido el Evangelio lo rechaza, normalmente no va a decir que no le ha gustado la predicación, va a culpar al predicador, va a culpar a Dios, va a menospreciar la Biblia. Ese tipo de personas yo he observado, bueno, lo dice la Biblia, pero yo también lo he observado en la experiencia, que finalmente cada vez se vuelven más hostiles. Y lo que encontramos aquí es el inicio, es el germen. Rechazan la palabra, no quieren un Cristo crucificado, no la aceptan como el Hijo de Dios, y eso por el momento se van, pero con el tiempo volverán con odio. Y esto que comienza aquí termina en la cruz, cuando todos a una están gritando: no queremos que se reine sobre nosotros, crucifícale, fuera con él, gritando a voces. Y eso es lo que ocurre al final. La persona incrédula no queda indiferente, no queda en un estado permanente siempre igual, va creciendo. Cuando no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. No hay esta cuestión de estar en un mismo sitio siempre, hay un progreso o hacia adelante o hacia atrás. En este caso, la incredulidad les hace retroceder, lo que implica que se vuelven cada vez más hostiles y también más violentos. Esto es lo que finalmente iba a ocurrir. Y eso, en cuanto a los discípulos, ese grupo que acompañaban con cierta constancia al Señor hasta este momento. Pero ahora el Señor se dirige a sus propios discípulos, a los apóstoles, a los que estaban unidos mucho más íntimamente con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Qué harían ellos? ¿Qué harían ellos? Pues está claro que el Señor no retiene a nadie contra su voluntad. Aquí les da la opción, son libres. ¿Queréis iros o queréis quedaros? El libre albedrío del hombre, una y otra vez, lo vemos, ¿no? ¿Queréis iros o no queréis iros? Es como cuando Josué habla al pueblo ya al final en ese mensaje de despedida que seguro ustedes recuerdan en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien vais a servir. Esta cuestión es colocada siempre delante de los hombres. Esta disyuntiva. ¿Qué camino quieres tomar? Antes hablábamos de las dos puertas, de los dos caminos. El Señor ahora les dice: ¿queréis iros vosotros también? Josué les dice: podéis iros si queréis a servir a los dioses que vuestros padres sirvieron. Pero yo y mi casa ya hemos tomado una decisión. Vamos a servir a Jehová. ¿Cuál sería la respuesta de los 12? Bueno, pues me imagino que en este momento les inundaría una tristeza. No sé si ustedes han tenido esa experiencia amarga. Yo desgraciadamente ya la he tenido bastantes veces, que en la propia iglesia local hay personas que de la noche a la mañana pasan de ser muy buenos amigos, muy buenos hermanos, ilusionados con la predicación de la palabra, y de repente no sabes qué mosca le ha picado y se vuelven hostiles, enemigos, desprecian y se van, uno detrás de otro. Y ya digo que al final los que se van
Parece que son siempre los guapos, los buenos y los listos, y los que nos quedamos somos los feos, los malos y los tontos. Y esto duele, ¿no? Juzgan, menosprecian, se van diciendo, en fin. Es doloroso en las iglesias locales este tipo de cosas, no debería de ocurrir, pero desgraciadamente ocurre. Y esto cunde un espíritu, una sensación de desánimo constantemente en las iglesias cuando pasan estas cosas. Es un mal ejemplo que se pega con tanta facilidad. Y ahora los discípulos están en esta misma coyuntura. ¿Qué vais a hacer?, les dice el Señor. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a reaccionar? ¿Qué camino vais a elegir? Y aquí tenemos la respuesta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, como de costumbre, es el apóstol Pedro el que toma la delantera. Y entendemos que como portavoz del grupo, transmitiendo el sentir también de los otros discípulos. Y él dice, hemos hecho ya nuestra elección. Y va a dar 3 razones lógicas por las que ellos se quedan. Primera, no había otro a quien ir. Tú tienes, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No había otro a quien ir. Reconocen que sus necesidades espirituales, que eran muy profundas, pues el Señor las había logrado saciar y nadie más lo había conseguido. Ellos ya no se conformaban con las cosas materiales y tampoco confiaban en la religión, sabían lo que la religión también les podía ofrecer. Ellos buscaban vida auténtica y sabían que no la podrían encontrar en ningún otro lugar, solamente en Cristo. ¿A quién iremos? Si nos vamos de ti, ¿a quién vamos a ir? La segunda razón es que las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban y les podían conducir a la vida eterna. Fíjense lo que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Dejarle a Él sería dejar esa fuente de agua cristalina para volver otra vez, como decía el profeta Jeremías, a las cisternas rotas que no retienen el agua. La palabra del Señor era viva, era vivificante, era fresca. Tenía lo que no habían escuchado nunca en ninguna otra parte. Y la tercera cuestión por la que se quedaron es porque ellos habían comprobado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían llegado a la convicción de que el Señor era alguien mucho más grande que cualquier hombre que hubiera pisado este planeta. Más grande que cualquier profeta. Era el mismo Hijo de Dios. Era Dios mismo, en ese sentido en el que ellos estaban hablando como judíos. Y esta es la razón por la que se quedaron. Es bueno saber por qué nos quedamos. Nos quedamos por esto. Y el Señor, desde luego, esto lo aprueba y le parece bien. No obstante, había que aclarar algo, que sería también un jarro o un vaso de agua fría sobre los discípulos. Dice, ¿no os he escogido ya vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Está de alguna manera corrigiendo a Pedro. Nosotros, dice, somos creyentes en ti, pero el Señor le dice, no todos, hay uno que no lo es. Claro, ningún hombre es capaz de distinguir exactamente quién tiene fe auténtica y quién no, pero el Señor sí que sabe discernir quién es quién. Nosotros los hombres nos equivocamos con frecuencia y la paja viene mezclada con la cizaña, el trigo viene mezclado con la cizaña, como dice el Señor en Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El Señor sí que lo sabe, y lo que está diciendo aquí es que aunque la mayoría se habían ido, de los que habían quedado todavía había uno, que se llamaba Judas Iscariote, eso lo descubrirían más tarde, que aunque se había quedado, no era un auténtico discípulo que tuviera fe, una fe real en el Señor Jesucristo. No era alguien que había sido lavado, como luego dirá en Juan capítulo 13, los versículos 10 y 11. Era un hombre que guardaba las apariencias y que consiguió camuflarse con cierto éxito por algún tiempo, pero el Señor conocía bien su corazón.
Ahora, qué curioso, ¿no es cierto? Esto ha despertado siempre muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Por qué el Señor lo escogió como uno de sus apóstoles, si iba a ser el traidor? Bueno, esta elección de la que está hablando aquí, hay que aclarar que no se refiere a una elección para salvación eterna, sino para un ministerio, para ser apóstoles, formar parte de ese grupo escogido de testigos de Cristo, de su ministerio aquí, que luego habrían de ser testigos frente al mundo de esas grandes verdades. Ahora, cuando el Señor escogió a Judas, no es que él era un servidor del diablo, desde luego que no. No lo era cuando llegó a ser un apóstol, pero hubo un proceso espiritual en Judas diferente que el que hubo en los otros apóstoles. Y mientras que los primeros pues cada vez estaban más afianzados en la fe en Cristo, pues él estaba retrocediendo, pero no lo manifestaba, era algo oculto. Curioso también que el Señor aquí menciona precisamente la entrega, quién le iba a entregar, justo a continuación de su primera referencia a su muerte en la cruz, a la necesidad de dar su vida, su carne, su sangre. Y ya empieza a hablar de aquel que se iba a ocupar de hacer esto. Él tomó su propia decisión, Judas. No debemos de pensar que el Señor lo eligiera como apóstol para que luego desempeñara el papel de traidor y estuviera determinado, esta predestinación, predeterminado para entregar al Señor. No creo que fuera esto, no tiene nada que ver con esto. Y lo creo porque el mismo Señor pues estuvo en la última noche cuando cenaba con sus discípulos, que estaba allí también Judas, y el Señor ya lo puso en evidencia, no dijo su nombre, pero privadamente ya se lo dio a entender a un discípulo, pero él sabía, Judas ya sabía que lo habían descubierto. Y el Señor estuvo hasta el último momento en aquel aposento alto, tendiéndole la mano, intentando recuperar a Judas. De hecho, cuando lleguemos a ese pasaje lo veremos, que en esa cena pascual, esa última cena pascual en el aposento alto, el Señor le da un bocado especial al final de la cena, que era algo que tenía implicaciones que ellos conocían bien, era una forma de honrar especialmente a alguien, y el Señor honra a Judas en un intento último de intentar salvarlo. Si el Señor lo hubiera predestinado de antemano para condenarlo, para que fuera una persona que sí o sí tenía que entregar al Señor, movido por fuerzas oscuras que el Señor había determinado de antemano, cosa que no me parece que corresponda con el carácter de Dios, tampoco tendría ningún sentido posteriormente intentar salvar a aquel hombre, si de antemano él mismo lo había predestinado para que se condenara. No tiene sentido. Él tuvo un progreso espiritual diferente al de los otros. Él no era un ladrón al principio, pero se convirtió en ladrón y robaba de los recursos de la bolsa que tenían en común el Señor y los discípulos. No lo escogió porque fuera ladrón, lo escogió porque era bueno para las finanzas, también, y le dio ese ministerio, pero luego resulta que su corazón se fue pervirtiendo. Pero no era así cuando comenzó. Y era lo que antes decía, ¿no? que cuando no avanzamos con el Señor, retrocedemos contra el Señor. Y esto es lo que le ocurrió a Judas. Judas que nos enseña también una verdad muy grande, muy solemne y muy importante. Y es que los mayores privilegios dentro del reino de Dios no garantizan la salvación de las personas. No. Esto lo puede usted comprobar. Personas, hijos de creyentes fieles, de pastores o otros creyentes fieles, abnegados, de una vida espiritual intachable, sin doblez, de una sola pieza. Hijos que han visto crecer a sus padres en lo espiritual y que les han dado un testimonio bueno y que están en el mundo perdidos negando el Evangelio. Este Judas pues es un ejemplo de esto mismo. Alguien que había visto las obras del Señor, las enseñanzas del Señor, que habían estado con el Señor 3 años y pico, pero finalmente, pues todos aquellos privilegios enormes que había tenido, los despreció y él mismo quedó en la ruina más absoluta. Bueno, al punto
de que finalmente en un estado de desesperación, sin el Señor, vacío hasta lo más profundo de su ser, pues tomó la opción de suicidarse. Triste, triste, pero nos enseña esta gran verdad. Los privilegios espirituales no hacen a la persona automáticamente un creyente. Tiene que haber una actitud por parte de la persona, y él no tenía esta actitud. Qué triste ver el final de este hombre de esta manera. Bueno, pues nosotros nos quedamos frente a este pasaje también, teniendo que tomar una decisión, reaccionar de alguna manera. Claro, yo les animo, por supuesto que les animo, a que tomen la misma decisión que tomaron los otros 11 apóstoles. Quedarse porque habían creído de verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creer también en algo que por el momento les costaba entender, pero que es fundamental. Creer en la obra de la cruz de Cristo, como el punto, el fundamento sobre el que se puede edificar nuestra salvación, sobre el que puede sustentarse nuestra salvación eterna. Tomen una buena decisión, tomen esta decisión y disfrutarán de la vida de Cristo ahora y por toda la eternidad. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.